Recording in progress. Bien, estimados participantes, sean todos bienvenidos a esta charla virtual acerca de la norma general 0707 para el sector construcción. Mi nombre es Karina Carvajal, analista del Departamento de Educación Tributaria, y seré el apoyo logístico de esta charla. La noche de hoy estará con cada uno de ustedes como facilitador el señor Ernesto Aguilera, quien es miembro de la red de especialistas y facilitadores tributarios de la institución Retribuye. Recuerden colocar todas sus preguntas vinculadas al tema en el chat y al final de la presentación, pues serán respondidas. Bienvenidos. Ernesto, les paso contigo. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Pues como ya explicó Karina, vamos a estar aquí desarrollando este tema, más dirigido hacia las empresas o las personas que están involucrados con el sector construcción y esta norma que tiene casi 2 décadas de aplicación, que prácticamente no ha sufrido ninguna modificación, más orientada al trato de manejo del ITEVIS con relación a la aplicación de esta norma al sector construcción. De esta norma, quizás algunos se han dado cuenta de que muchas de las consultas que aparecen en la página de la DGI pues están orientadas a la aplicación de esta norma. Pues se hacen muchas consultas con relación a la misma. Como mencionó Karina, pueden hacer la pregunta al final o pueden interactuar, no hay ningún problema. Pueden ir haciendo la pregunta en la medida que vamos desarrollando el tema. No necesariamente tienen que esperar al final de la presentación que vamos a estar desarrollando para preguntar. Es decir, que pueden sentirse libres y en confianza de preguntar. Si levantan la mano para abrir el micrófono, por favor lo hacen a través de la manito electrónica que nos permite Zoom. Y de esta forma yo puedo verlo y puedo darle la palabra en dado caso. Así que como ya se mencionó, vamos a hablar un poquito primero de la parte del ITEVIS para luego entonces concentrarnos un poquito en lo que es la norma 07-2007 para el sector construcción. Entonces los puntos que vamos a tratar de abordar con ustedes tiene que ver primero con la parte del ITEVIS y cómo se aplica esto a las empresas que están en el sector construcción. Y en algunos casos vamos a ver que aún usted estando en el sector construcción, eso no significa que todos los servicios que usted ofrece van a estar con base a lo que dice la norma, sobre la base del 10% para aplicar el 18% del ITEVIS. No siempre será así. Todo va a depender de si cumple con las condiciones que establece la norma. Ustedes saben que la parte del ITEVIS está basado en el título 3 de nuestro Código Tributario, la Ley 1192, y su reglamento de aplicación, que es el reglamento 29311. Y por eso se trata un poquito la parte del ITEVIS, porque el tratamiento que da la norma es más orientado al trato del ITEVIS, las personas que están en el sector construcción. ¿Cuál es el tratamiento que da la norma? Eso es lo que vamos a ver. También el uso de los comprobantes fiscales. La misma norma establece cuál es la forma en que se deben considerar los comprobantes fiscales. Lo vamos a ver también. Por ejemplo, la misma norma establece que si usted es una empresa que se dedica a la construcción, vamos a suponer, de viviendas familiares para usted venderla, en el mismo contrato debería especificarse el número de comprobante fiscal, porque sabemos que las transferencias que se realizan de los bienes inmuebles construidos, bueno, pues se hacen principalmente a través de contratos de compra-venta. Igualmente, la parte del ITEVIS. Muchos de ustedes que quizás llenan este formulario del IT1 para fines de determinar el impuesto a pagar con relación a sus ingresos, pues saben que el IT1 tiene una parte que es muy útil, que es lo que corresponde al anexo A y la sección que va específicamente dirigida al sector construcción. Eso es muy bueno porque anteriormente no existía esta parte del formulario y a veces se creaban algunas inconsistencias que
que no eran reales y eran más difíciles de explicar. Entonces, al agregar esta parte del formulario IT1, pues eso ha facilitado también un poco la ejecución o el cumplimiento de parte de ustedes como contribuyentes de este impuesto. La parte de la retención, que trata la norma, tanto del impuesto sobre la renta como el ITEVIS. Igualmente el trato que se le da a las personas que son empleados o que trabajan en el sector construcción, llámese obreros, maestros, conductores, que también tienen una parte importante en el cumplimiento de esta norma. Las exenciones del pago de los activos, por ejemplo, muchos de ustedes saben que si están en el sector construcción y van a someter un proyecto, para que ustedes no paguen lo que corresponde al 1% del total de los activos, tienen que someter estos proyectos a través del área correspondiente en la Dirección General de Impuestos Internos, el área de fideicomiso que trabaja con toda esa parte, pues es la responsable de verificar y registrar y aprobar estos proyectos que ustedes van a iniciar. Igualmente, los requisitos para acogerse a la norma y un poquito de lo que es la parte del anticipo de las empresas del sector construcción. Es igual que las demás, pero lo repasamos brevemente. Entonces, ¿por qué las empresas del sector construcción pagan impuestos? En este caso específico del ITV. Bueno, porque la misma ley lo establece. El artículo, por ejemplo, 336 del Código Tributario y el 335 define lo que es este impuesto. Entonces, en el caso de ustedes que están en el sector construcción, cuando usted transfiera, ya sea el bien que usted ha construido, pues obviamente ya hay un hecho generado. Entonces, cuando hablamos de ITEVIS, recuérdense que esto es un impuesto indirecto, es un impuesto tipo consumo, es un impuesto que lo paga quien recibe el bien o recibe el servicio, y por eso es indirecto y tiene esta naturaleza que es este impuesto. En el caso del ITEVIS relacionado al sector construcción, como vamos a ver, recuerden que en el caso de la construcción de los activos de categoría 1, como establece bien el código, específicamente el artículo 19 del reglamento 29311, que esto forma parte del costo y por lo tanto, pues cuando usted construye un activo de categoría 1, pues ese activo de categoría 1, pues forma parte del ITEVIS, forma parte del costo y usted no se lo puede adelantar. Entonces el ITEVIS está dirigido a la prestación y locación de servicios, a la transferencia de bienes industrializados y a la importación de bienes industrializados. En el caso de ustedes, aplica principalmente a la transformación de un bien y lo constituyen en una vivienda, en un local comercial o en una nave industrial. Todo va a depender de lo que ustedes van a construir. De hecho, en el mismo reglamento, ustedes saben que para aquellos que quizás no están muy relacionados con la página de la DGI, todas las informaciones que ustedes y yo vamos a tratar están aquí, están ubicadas en la página de la Dirección General de Impuestos Internos, que es de mucha ayuda y que nos puede ayudar bastante para orientar. Entonces, al final, ustedes van a encontrar algo que se llama legislación, aquellos que quizás no están muy familiarizados con la página. Y aquí van a encontrar los 5 títulos del código, incluyendo el título número 3, que es la parte del ITEVIS. También van a encontrar las demás leyes relacionadas con este tema. Por ejemplo, la ley de fideicomiso, que es la 189. Pues esa es una ley que está muy relacionada con el sector construcción, especialmente para el asunto de las construcciones de las viviendas de bajo costo. Entonces, igualmente esta sesión, que es la parte técnica. Entonces, miren, en el reglamento, por ejemplo, por mencionar algo, entre las obligaciones, o mejor dicho, entre los hechos que están grabados con este impuesto, está lo que corresponde al servicio de construcción. Entonces ahí en el artículo, por ejemplo, en el artículo número 3 del Código Tributario, ampliando la definición del artículo 336 del Código,
pues entre los servicios se encuentra el servicio de construcción, y eso incluye la construcción de obras, confecciones, ensamblaje, bienes muebles e inmuebles. En el caso del sector construcción, principalmente bienes inmuebles, construcción de casas, edificios, industriales, urbanizaciones, estructuras, no importa si son públicas o son privadas, diseño de plano, pintura, ebanistería, todo lo que envuelve el sector construcción está grabado con. Es decir, que no está exento, aunque como ya mencionamos, eso va a formar parte del costo de fabricación o de adquisición de ese bien inmueble. En el caso de ustedes, en la adquisición o producción de este bien, que en su mayoría son bienes inmuebles, construcciones de casas, edificios y cualquier otro tipo de estructura de la construcción. Entonces, de ahí es que parte de lo que establece el Código Tributario, lo que establece el reglamento, la aplicación de este. Entonces, la norma 07-2017 surge para darle una explicación y un trato con relación a este impuesto, que es tan importante para todos nosotros. Así que, en la medida que vamos desarrollando el tema, como ya les mencioné, pueden ir participando, si pueden hacer sus preguntitas o pueden hacer sus preguntas y nosotros con gusto pues le vamos a explicar. Entonces, miren, en el caso de el ITEVIS, pues el artículo 339 de nuestro Código Tributario, pues menciona lo que son los hechos generadores. Normalmente, cuando usted transfiere un bien, usted entrega una factura, usted ha generado una obligación. Y esa obligación o ese nacimiento de ese hecho generador le permite ahora a la administración tributaria exigirle que usted pague este impuesto. Obviamente, en el caso de ustedes, del sector construcción, cuando se construyen bienes inmuebles, esto como tal está exento del pago de impuestos. O sea, cuando usted construye el inmueble y lo vende, según el artículo 4 del reglamento, tono 2311. Ahora, cuando usted compra para poder construir ese edificio, pues usted incurre en un pago de este impuesto. Y este puede llegar a formar parte del costo de adquisición de ese bien que usted está construyendo, ya sea bien mueble o bien inmueble. Entonces, nace la obligación cuando usted transfiere ese inmueble o lo factura. Cuando usted importa un bien, nace el hecho cuando esa mercancía ya está a disposición del importador en las aduanas dominicanas. Cuando usted retira un bien, vamos a suponer, ustedes que están en el sector construcción, alguien pues, uno de los accionistas de la empresa, pues se asigna un apartamento, lo que sea. Pues eso es un retiro de un bien y eso está grabado con este impuesto. Obviamente que como se trata de un bien inmueble, pues está exento el pago del ITEVIS, pero lo que queremos decir que ese bien puede generarte un hecho y la administración tributaria puede exigir el pago de este impuesto. Sí, lo detecta obviamente. La prestación y locación de servicios, cuando se da un servicio, ya sea un alquiler, ya sea cualquier otro servicio logístico, de confección de planos, todo ese tipo de cosas, eso está grabado. Asistencia técnica en el sector construcción, todo eso está grabado. No importa si usted, por ejemplo, emitió una factura o no, pues hay un hecho generador desde el punto de vista de la renta o desde el punto de vista legal. La dación en pago, permuta o aporte en naturaleza, por ejemplo, muchos a veces se da en el sector construcción que usted constituye una empresa para elaborar apartamentos. Entonces, uno de los socios lo que hace es que aporta un terreno. ¿Como parte de qué? Como parte de su participación en la empresa. Entonces, usted, por decirlo así, está dando un aporte en naturaleza, que es un bien, o en algunos casos hay contratos de compra-venta. Hay personas, por ejemplo, que eso se da mucho en el caso de ustedes del sector construcción. Una persona, por ejemplo, tiene un solar, una empresa le interesa y llegan a un punto de negociación
donde la persona, en vez de recibir dinero, acuerda que una vez se concluya el proyecto, pues va a recibir 1 o 2 apartamentos, dependiendo del tipo de transacción, por el hecho de que se dio como dación en pago un terreno, que ese terreno va a servir para construir entonces una torre, un edificio, para luego venderlo. Eso se da mucho en el sector construcciones, y ustedes que están en ese sector, pues manejan y conocen mejor el tema que yo de ese tipo de transacciones. Igualmente las ventas sin consignaciones también eso se da mucho en el caso de los dealers de vehículos, que los consignatarios le venden a consignación una cantidad de vehículos, y esto también genera el nacimiento de una obligación tributaria. El nacimiento lo que significa es que la administración tributaria simplemente te puede exigir el pago del impuesto. Eso es lo que estamos diciendo, es lo que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista sencillo, tratando de explicarlo, eso es lo que queremos decir con la generación de un hecho que da como nacimiento a que la administración tributaria exija el pago del impuesto. En el caso del ITEVIS, ustedes saben que la última reforma que se hizo en nuestro país fue la reforma 253.12, que corresponde a la ley sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudadora y la sostenibilidad fiscal para el desarrollo sostenible. Una ley que ya tiene unos añitos. Estamos hablando de la última reforma fue en el 2012, es decir, que estamos hablando prácticamente de casi 10 años, un poquito más de 10 años que tiene esta ley. Es la última reforma que se ha hecho. Entonces, en esa última reforma, pues la tasa, que es la tasa que se aplica, no la del 16 que dice la norma, porque cuando se elaboró la norma era un 16, actualmente la tasa general es de un 18%. Hay 3 tipos de tasas. O sea, la del 18%, que es la mayoría de los productos y servicios tienen esta tasa, y la del 16% que se aplican a los productos de primera necesidad, el chocolate, el azúcar, que antes no estaba grabada, el café. Estos son productos que se consideran, algunas leches, que se consideran de primera necesidad, que antes no estaban grabadas y que se grabaron con una tasa del 16% a partir del año 2002. Empezó con un 11, después con un 13, y después un 8, un 11, un 13 y después un 16%. Se fue aplicando de manera escalonada hasta que llegara a un 16% como es ahora en el caso de los productos de primera necesidad. Y en el caso de los exportadores tienen tasa cero. Es decir, no es que están exentos, simplemente que desde el punto de vista jurídico, las exportaciones, cuando una persona las realiza hacia el extranjero, pues no se le aplica la tasa del 16%, sino que se le aplica una tasa cero. No es que están exentos, porque si un exportador, por ejemplo, vende parte de sus productos en el mercado local, esos productos pueden estar grabados con ITEVIS, tienen que pagar el ITEVIS. Y para fines de reembolso o compensación, se le exige también al exportador que para poder reembolsarse o compensarse la totalidad o aprobarle a un proveedor que te venda sin este impuesto, es decir, que pueda emitir factura de comprobantes fiscales especiales, para que esta factura tiene que ser totalmente 100% exportador de esos bienes. Pero por eso es que tiene una tasa cero, no aquí está exento. ¿Sí? Porque desde el punto de vista legal no es lo mismo exento que tasa cero. O sea, uno pudiera estar grabada por la actividad, pero si es hacia el extranjero, pues tasa cero. O sea que eso es lo que quiere decir el código cuando habla de eso. Miren, estos son algunos de los servicios que están grabados. Algunos de ustedes, por ejemplo, trabajan quizás en empresas que se dedican a la venta de hormigón. Y a veces hay preguntas con relación a si el transporte que se da del hormigón está exento, que se transporta. Entonces, esas son de las preguntas que normalmente hacen y que a algunas personas a veces le viene a la mente. Pero acá, pues, si yo transporto el hormigón en el camión, pero eso es transporte, no hormigón. Entonces, si alguno tiene alguna duda, podemos aclararla con alguna de las consultas que están ahí, o es simplemente explicar que, como dice el código, especialmente lo que dice el reglamento,
en el artículo número 10, que son servicios asesores. Para usted, por ejemplo, vender hormigón, obligatoriamente tiene que tener un camión de hormigón. O sea, es un servicio inherente. O sea, no se imagina una empresa que vende hormigón sin camiones y transporte el hormigón. O sea, que es algo inherente y por lo tanto, pues, es también parte. No se puede considerar como servicio de transporte como tal, sino como un producto que está grabado con un impuesto. Entonces, los servicios de construcción, como ya vemos, y de obras están grabados con este impuesto. Los servicios profesionales, oficios, los maestros conductores, ustedes, que algunos quizás son ingenieros de los que están aquí, o arquitectos, agrimensores que están en el sector de construcción, todas esas profesiones o oficio técnico, pues están grabados con este impuesto. Los servicios de telecomunicación, de publicidad, servicios que usted paga, por ejemplo, para promover un proyecto, pues ese servicio está grabado con este impuesto. El servicio de almacenamiento, el servicio de seguridad personal o corporativo, los servicios de alojamiento y cualquier otra cosa. Ok, alguien hace una pregunta en el chat y la respuesta a esa pregunta es sí. O sea, todos los materiales, todos los consumos en lo que tiene que ver con la construcción de activos de categoría 1 deben llevarse al costo, no se adelante. Entonces, eso ustedes lo pueden ver tanto en la ley 1192, pero específicamente en el reglamento. Por ejemplo, el reglamento que citábamos ahorita para responder esa pregunta, cualquier cosa pues me dicen y ir interactuando con ustedes. En el artículo 19 de nuestro Código Tributario se menciona cuáles son las condiciones para tú considerarte el ITEVIS como adelante y poder deducírtelo del impuesto sobre la renta. Entonces, en este artículo que acabo de mencionarles del reglamento, por ejemplo, entre las condiciones que se dan corresponden precisamente a esto. Si ustedes observan, en el numeral 6 de ese artículo número 18 del reglamento, señala claramente que el ITEVIS que se adelante, que no provenga de la adquisición de bienes que forman parte de los bienes de la categoría 1. O sea, usted puede llevarse al costo lo que no forman parte de la categoría 1. O sea, todo el ITEVIS, todos los insumos que usted compra para fabricar un edificio, pues eso forma parte del costo y no puede adelantarse. Ahora bien, cuando usted vende el apartamento, no significa que el apartamento está grabado con el ITEVIS. Recuérdense, por ejemplo, que ustedes tienen la ley, por ejemplo, la 195-21, que viene modificando la ley de las empresas de la vivienda de bajo costo. Ustedes saben que, por ejemplo, si usted adquiere una primera vivienda, esa primera vivienda, si usted no ha tenido, no tiene solar, no ha tenido casa registrada, entonces a usted le aplican un bono. Ese bono lo que consiste es que todo el ITEVIS, el que incurrió el fabricante, el constructor para hacer ese apartamento o esa vivienda, pues a usted se le aplica un crédito. Por eso, o sea, no a usted, sino se le da en beneficio a la persona que adquiere ese inmueble. O sea, todo el ITEVIS que se incurrió en eso, entonces se le aplica un crédito al financiamiento que tiene esa persona, si lo adquiere a través de lo que corresponde vivienda de bajo costo. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que si usted construye un edificio, un activo de categoría 1, todos los costos, todos los gastos en lo que usted incurre para fabricar ese activo tiene que llevarlo al costo y no se lo puede adelantar en el ITEVIS. Eso es lo que dice, lo que establece la ley en ese sentido. No sé si respondí la pregunta, cualquier duda, cualquier cosa, pues, por favor, no dude en volver a preguntar o levantar la mano cualquiera de ustedes. Muy bien, entonces, en pocas palabras, esos son los servicios principales que están grabados. Y el servicio de construcción y de obras, que es el servicio que ustedes dan, también está grabado con este impuesto.
Con relación a esa pregunta también, ahorita vamos a ver si vemos una de esas consultas que están y que aclara también esa cuestión con relación si debe formar o no parte del costo. Pero está claro, o sea, la ley dice que debe formar parte del costo y por lo tanto, si forma parte del costo, pues no te lo puede adelantar para deducirte del ITEVIS. Entonces, hay servicios que están exentos. En el caso, por ejemplo, del sector construcción, ya vimos que el servicio del sector construcción está grabado con el impuesto, pero eso no quiere decir que no hayan servicios que no estén grabados. Aunque la mayoría, por no decir todos los servicios relacionados con el sector construcción, excepto el transporte, pues están grabados con este impuesto. Entonces, si usted, por ejemplo, transporta agregado, de una compañía que se dedica simplemente, no es que vende agregado, sino que da el servicio del transporte o los camiones que se dedican al bote de los materiales de construcción. Entonces, ese servicio de transporte como tal está exento del pago de impuestos, que es lo que más se relaciona con ustedes en el caso del sector construcción. O sea, el transporte de carga, el transporte de personas, eso está exento. En los servicios de electricidad, de agua, recogida de basura, en el caso del alquiler de las viviendas, no para fines comerciales, sino para fines de vivir las personas, la familia, eso está exento del pago de ITEVIS, siempre y cuando no sea amueblada, porque si está amueblada también, la ley establece que el 20% está grabado con este impuesto. El reglamento pues especifica claramente que cuando se trata de vivienda, y la vivienda usted la alquila amueblada, pues esa parte del 20% está grabado con este impuesto. Es importante tener eso presente. Oye, entonces hay una persona que estaba preguntando ahí. Vamos a ver, para ir participando ahí, porque la presentación no es tan larga y así puedo ir respondiendo claramente, interactuando con ustedes aquí. Por ejemplo, Juana, puede abrir el micrófono para así poder escucharlo. Juana no, creo que era Altagracia. La de Juana ya creo que habíamos respondido a eso. Sí, gracias Ernesto, que pregunta cómo se trata el ITEVIS de algún activo que se compre como un automóvil o camión. ¿Ese ITEVIS se puede compensar? Obviamente que sí, porque en el caso de lo que no se puede compensar son lo que corresponde a la construcción de un bien de categoría 1. Los vehículos son de categoría 2 o son de categoría 3. Es decir, que no caen dentro de lo que dice la norma. Por lo tanto, el ITEVIS que usted paga en la adquisición de un vehículo, de un camión, eso sí usted se lo puede compensar. Ahora, lo que no se puede compensar es el costo en que usted incurre para construir o adquirir un bien de categoría 1, que son los bienes inmuebles. O sea, a eso es que se refiere la ley. Es decir, que eso es lo importante. Por ejemplo, hay otra persona que hace una pregunta con relación a lo que es la parte de la dirección técnica. Entonces, mire, hay ahora mismo, y qué buena la pregunta, porque hay una consulta de enero de este año, hay varias, pero esa responde de nuevo la pregunta. Recuérdense que cuando se trata solamente de dirección técnica, que no tiene que ver con lo que dice la norma, que vamos a entrar ahorita en detalle con ella, de un contrato de todo incluido o una ubicación, lo que sea, pues esa dirección técnica, si solamente es servicio profesional, está grabada. O sea, no se puede darle el trato que establece el artículo 4 de la norma 07-2007. Pero ahorita vamos a ampliar un poquito sobre esa parte para que así entonces podamos mejor explicar. Entonces, con relación al activo de categoría 2, que es un automóvil, por ejemplo, sí, eso usted se lo puede adelantar y no hay ningún problema. Se lo puede compensar en su declaración sin ningún problema. Lo que no se puede compensar o adelantar es el ITEVIS que usted paga en la adquisición de un activo de categoría 1. ¿Okay? Eso es lo importante que deben tener presente eso. Hay otra persona que pregunta
si estos servicios están exentos del ITEVIS, pero no del impuesto sobre la renta. Marilene, pues, ¿podría abrir el micrófono para entender más o menos la pregunta? Para ver. Sí, Marilene. Te voy a Si dejar a ti, gusta. Keila, para que siga viendo las preguntas ahí por el chat, para así yo poder concentrarme más en la presentación. Perfecto. Si Marilene, vamos a ver si me aparece en el chat para abrirle el micrófono un momentito. Es Marlene que se llama, ¿verdad? Marlene. Intente abrir su micrófono, Marlene, por favor. Bien. Buenas. Buenas noches. Mi pregunta fue, todos esos servicios ya vemos ahí que están exentos del ITEVIS. Ahora yo quiero saber si hay alguno de ellos que esté exento del impuesto sobre la renta. Recuérdate que el impuesto sobre la renta no es un impuesto indirecto, al igual que el ITEVIS. El ITEVIS, una de las características es que es un impuesto indirecto de tipo consumo. Lo paga la persona que consume el bien o que consume el servicio. En el caso del impuesto sobre la renta, es un impuesto directo. Entonces, el impuesto sobre la renta lo paga la persona física, por ejemplo, en el caso del ingeniero que da el servicio profesional, tiene que pagar su impuesto sobre la renta, y cuando usted le da un pago por el servicio que dio, por una dirección técnica o supervisarte una obra, pues hay que retenerle su 10% del impuesto sobre la renta. O la empresa que obtiene beneficio cuando vende todos sus inmuebles a final del año, pues si le deja un beneficio, pues tiene que pagar un impuesto sobre la renta, en este caso un 27%. Es decir, que el impuesto sobre la renta es diferente a este tipo de impuestos. O sea, usted puede pagar, por ejemplo, ITEVIS y no así como constructora pagar impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta pues se paga sobre los beneficios que recibe la persona o que recibe la empresa, o sobre el pago que se le realiza al ingeniero o al maestro constructor. Es decir, que son dos impuestos diferentes. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo, que es un impuesto que grava básicamente la ganancia, el beneficio, la utilidad. Y en el caso del ITEVIS, pues lo paga cuando usted consume un bien o consume un servicio. Es decir, que por eso es un impuesto indirecto. Pero es diferente. O sea, estos servicios que están aquí no tienen que ver con el impuesto sobre la renta. Estos servicios que están exentos o que están grabados tienen que ver con este tipo de impuestos realmente. No así con el impuesto sobre la renta. Perfecto, Ernesto. Ok. Cualquier duda, Marlene, no sé si entendió la explicación, por favor, cualquier cosa puede expresarse, no hay ningún problema con eso. Estimado Ernesto, hay algunas preguntas más en el chat y tengo una persona con la mano levantada. Usted me indica si la leemos ahora o si esperamos un momentito. Ok, sin adelantarnos, si es sobre lo que hemos tratado, vamos a responder la del chat y luego entonces le damos paso a la persona que está levantando la mano para seguir en el orden. Bien, nos pregunta Ibelice, entonces yo construyo apartamentos, me llevo todo el ITEVIS al costo, cuando lo vendo es bajo la modalidad de bajo costo. ¿Ese crédito lo asume el Estado? No yo y tampoco el ITEVIS al venderlo. Recuérdense que cuando se vende, primero los bienes inmuebles están exentos del pago de ITEVIS. Lo que hace la ley 195-21 es darle la facilidad a quien adquiere el inmueble de deducirle o aplicarle un crédito al financiamiento. Pero no es el constructor que se beneficia de eso, sino más bien es la persona que adquiere ese apartamento o que adquiere esa casa realmente. O sea que recordando y volviendo a lo que decíamos ahorita a la ley, los bienes inmuebles están exentos del pago de ITEVIS cuando usted lo vende. Lo que usted paga ITEVIS es cuando usted adquiere los materiales para tú construir ese edificio, para tú construir esa vivienda.
O sea, usted paga, incurre todos esos costos, en vez de usted adelantárselo, forma parte del costo. Cuando usted vende y su margen de beneficio es sobre todo lo que fueron sus costos. A ese costo usted le establece su margen de beneficio. Entonces, el beneficio para el ITEVIS que se incurrió cuando se adquiere una vivienda de bajo costo es para la persona que adquiere el inmueble, que se paga a través de la fiduciaria, ¿verdad? Se le da la facilidad para que se le aplique eso como un crédito, pero no se le aplica a la constructora, se le aplica a la persona que adquirió esa vivienda. Porque como ya mencionamos, cuando se trata de bienes de categoría 1, que son bienes inmuebles en este caso, pues eso está exento del pago del ITEVIS. O sea que el artículo 4, por ejemplo, del Código Tributario, si ustedes observan ahí, operaciones no sujetas al impuesto sobre la renta, entre esas operaciones, como ustedes ven ahí, está la transferencia de bienes muebles. Está la transferencia de bienes muebles, terreno, finca, apartamentos, locales comerciales. Eso está exento del pago de este impuesto. Es decir, que cuando usted vende un inmueble, usted ve que usted no aplica ITEVIS. ¿Por qué? Porque está exento del pago del ITEVIS. Ahora, una persona que adquiera un inmueble bajo la modalidad de bajo costo, pues a esa persona puede hacer la gestión, como establece la ley, para que se pueda beneficiar y se le pueda aplicar un crédito por el monto en que incurrió el fabricante para usted poder hacer esa vivienda o hacer ese apartamento. Entonces, así se beneficia, pero el constructor no se beneficia más que llevarlo al costo y aumentar, ¿verdad? El mismo y establecer su margen de ganancia. Perfecto, Ernesto. Nos pregunta Rusiel. Cuando soy empleado de una constructora me retienen el 10%. Entonces, si les vendo mi servicio a una constructora, ¿les retengo el 18 más el 2? Algo importante. Recuérdese que usted puede trabajar. Voy a responder esa pregunta y Abraham que está levantando la mano para poder seguir con la presentación, porque hay algunas preguntas que nos estamos adelantando un poquito. Ok, pero es como para ir en ese orden. Entonces, miren, recuérdese que si usted trabaja en relación de dependencia, no le van a retener un 10, en dado caso. Si usted trabaja en relación de dependencia, ¿qué es relación de dependencia? Que usted es un empleado de la constructora, que usted cumple un horario, que usted se le paga vacaciones, que usted le dan bonificaciones, que usted depende de una persona a quien tiene que rendirle cuenta y que también si sale de la empresa tienen que liquidar y que cotiza a través de la TCS. Entonces, cuando usted cotiza, usted paga no en base al 10%, sino en función de lo que establece el artículo 296 del Código Tributario, en función de la exención. Si usted está por encima de 416.220, ya ustedes saben que se le va a ir aplicando una escala que empieza en un 15, en un 20, hasta un 25%. Entonces, eso es en el caso. Ahora, si usted es un ingeniero y lo que usted hace es que da servicio y a usted le pagan por su servicio, la empresa constructora, cuando usted le hace su factura, cuando usted le da el servicio, le retiene tanto el 10% del impuesto sobre la renta como el 18% del ITEVIS. Eso lo vamos a ver más adelante en la norma. Es en dado caso de que usted le factura como profesional independiente, no en relación de dependencia. Cuando usted le factura como profesional independiente o esa constructora te paga por tus servicios, un arquitecto, por ejemplo, pues la empresa constructora te va a retener el 100% del ITEVIS, porque se trata de una persona física, como establece la norma, y te va a retener también el 10% del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito más adelante. Déjenme darle la palabra, por favor, a Abraham, para luego entonces poder seguir con la presentación y seguir respondiendo algunas preguntitas más en ese entorno. ¿Okay? Sí. Abraham, por favor, abra su micrófono. Inténtelo nuevamente. Le escuchamos, Abraham. Me parece que el micrófono, Abraham. Parece que tiene algún inconveniente técnico con el micrófono. Si no lo puede abrir, pues que coloque su pregunta por el chat y usted se la puede contestar más adelante. Perfecto, muy bien. Entonces, mire, ahorita
hace un momentito nosotros hablábamos de los requisitos para poder deducirse el ITEVIS. O sea, el ITEVIS usted se lo podrá deducir siempre y cuando cumpla con esas características. Las empresas constructoras no están exentos del pago de ITEVIS, o sea, no están exentos. Lo que sucede es que cuando se cumplan las características que vamos a ver más adelante de la norma 07-2007, la base cambia y no es la misma para una empresa que no está en el sector construcción. La base cambia y es diferente la base para fines de la aplicación del ITEVIS. Lo primero es que para usted deducirse, usted tiene que ser contribuyente de este impuesto. Que el pago que usted realiza a lo que usted le aplicó el ITEVIS o le aplicaron el ITEVIS también es deducible del impuesto sobre la renta. Es decir, que eso que usted pague de ITEVIS, que se puede adelantar, también se lo puede deducir del impuesto sobre la renta como gasto, como costo. Que, como ustedes saben, todos sus gastos, todos sus costos deben estar remitidos a través del formato 606. O sea, usted tiene que remitir todas esas informaciones a través de los formatos 606 con comprobantes fiscales válidos para crédito fiscal, según la norma, por ejemplo, la 06-2018, que es la de los comprobantes fiscales. Y ustedes saben que ahora mismo ya es obligatorio, todavía para algunas empresas no es obligatorio, pero hay unos plazos para fines de que las empresas puedan ajustarse a la facturación electrónica, que ya va a ser obligatorio. Ustedes saben que hay unos plazos que empiezan a vencerse con relación al tema de la facturación electrónica, que deberían, todos los contribuyentes tienen que ir creando las condiciones para poder pues empezar a emitir facturas ya no con el método tradicional, sino más bien a través de la facturación electrónica. También el ITEVIS que usted se va a adelantar, como ya mencionamos, no puede formar parte del costo. En el caso de ustedes que son constructoras, que fabrican proyectos de construcción, que construyen bienes inmuebles, pues ya saben que eso ustedes nunca se lo pueden adelantar, porque eso forma parte del costo de la adquisición o construcción de ese activo. Igualmente el ITEVIS, cuando factura, pues tienen que estar separados del costo aquí. Entonces vamos, antes de ir directamente a la norma, permítame una de las consultas, porque algunos hicieron alguna pregunta ahorita, y vamos a ver esta consulta ahora. Miren, aquí hay una sesión, que es una sesión de las que más pueden aprender los contribuyentes. Y incluso esto en cierto modo ha disminuido quizás hasta las consultas que usted pudiera hacerle a un asesor fiscal. ¿Por qué? Porque muchas de las consultas que ustedes le pueden hacer a un asesor fiscal, ustedes pueden obtener la respuesta de la DGI, que es la fuente de la aplicación de la parte que tiene que ver con la administración tributaria, con las leyes fiscales. Entonces, esta sesión es una sesión muy útil y muy buena. Y muchas de las consultas que están aquí, un porcentaje importante, tienen que ver con esa norma, con la 07-2007. Por ejemplo, yo le comentaba ahorita, con relación a las empresas constructoras. Vamos a verlo ahorita, esa consulta, que es la consulta número 10, que está en el mes de enero de este año. Hay muchísimas, está en enero de este año. Pero antes vamos a hablar un poquito de algunos puntos de esta norma, de la norma 07-2007 del sector construcción. Entonces, volviendo a enfatizar lo que corresponde al costo llevado a la construcción de ese inmueble, vuelvo y reitero, si usted construye bienes inmuebles, apartamentos, viviendas, locales comerciales, todo lo que usted incurre para usted poder terminar esa obra, pues eso se lleva al costo. O sea, todo lo que usted incurre, obviamente si cumple con las características ya de la norma contable también, pues eso se registra como parte del costo de la construcción. Eso es lo que establece la norma. Por ejemplo, en el artículo 4, el párrafo número 4, o sea que los activos de categoría 1, el ITEVIS que usted paga,
ese ITEVIS usted tiene que llevárselo al costo, no puede adelantarse. Entonces, cuando nosotros vamos a la norma, por ejemplo, vamos a ver si vamos a la norma aquí. $2.32. Es la norma 07-2007. Algo importante con relación a la norma, antes de entrar en el artículo 4. Recuerden que para usted estar clasificado para la aplicación de estas normas 07-2007, obligatoriamente usted tiene que formar parte del sector construcción. Su actividad económica debe ser del sector construcción para usted poder optar con lo que establece esta norma. Recuérdense que esta norma, es importante que usted lo sepa, está relacionada con el título 5 del Código Tributario, que es la parte de los activos imponibles. Por ejemplo, cuando usted va a construir o inicia un proyecto, usted tiene que registrarlo. En la DGI hay un formulario para eso. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ustedes saben que usted paga el 1% de los activos. Y si usted no registra el proyecto para que le puedan dar la exención del no pago hasta que usted termine de construir su proyecto, si usted no lo registra, entonces va a tener que pagar el 1% de los activos. Entonces, desde el mismo artículo 1 te dice, mira, ese proyecto tú tienes que registrarlo y tienes que hacerlo antes de que tú inicies el proyecto, 120 días antes, dice la ley, que tú tienes que someter y registrar ese proyecto. ¿Para qué? Para que la DGI te permita llevar tus costos y no pagar el 1% de eso. Entonces usted tiene que remitir esa información a la DGI y eso es cada vez que usted inicia un proyecto. Entonces, cuando usted inicia un proyecto, tiene que registrar. En el caso, por ejemplo, si usted da servicio al Estado, vamos a suponer va a construir una carretera, va a construir un puente, una presa, usted tiene que registrar en la DGI el contrato que usted tiene con el gobierno. ¿Para qué? Para que todos esos costos en lo que usted incurre por la construcción de esa presa, de esa carretera, no pague el 1%, porque si usted no lo registra, entonces va a tener que pagar el 1% del impuesto a los activos imponibles. ¿Por qué? Porque usted está incurriendo en costos. O sea que es importante que ustedes tengan esto muy presente. Indiana, ¿está levantando la mano? La mano. Sí, vamos a abrirle el micrófono. Si ya puede habilitarlo ahora, Indiana, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Indiana, puedes abrir tu micrófono. Parece que tiene temas con el audio. Vamos a ver a Abraham, que ya levantó la mano. Ahora sí, Abraham, te escuchamos. Sí, Abraham, te podemos escuchar, por favor. O sea, Indiana tiene la mano levantada, pero no puede Sí, hablar. no abre el micrófono. Y Abraham, Parece que puede ser que tengan problemas. A veces entran a Zoom sí. y a veces no le toma el audio. Entonces tienen que salir y volver a entrar para que entonces le pueda asumir el audio. A veces puede que sea un problema técnico en ese sentido. Correcto. Pero cualquier cosa pueden hacer la pregunta por el chat. Mira a ver, por favor, Karina, si ellos hicieron alguna pregunta para no dejarlo así en el aire. Sí, lo pueden colocar en el chat. Podemos continuar en esto. Muy bien, entonces mire, volviendo a mencionar eso, o sea, todos los proyectos que ustedes van a construir, que van a realizar, tienen que saber que tienen que registrarlo en la administración tributaria. Hay un formulario para eso. Miren, los formularios, antes de seguir con la norma, para ir desarrollando cada uno de los puntos y luego volver aquí. Los formularios, ustedes van donde dice herramientas, para aquellos que quizás no están tan familiarizados. Hay algo que se llama solicitudes y en la parte que corresponde a los bienes inmuebles y proyectos inmobiliarios, ustedes van a encontrar un formulario para registrar los proyectos inmobiliarios. Entonces, en ese formulario te piden una serie de informaciones, los costos, tiempo, espacio, toda esa documentación junto con ese formulario, usted lo somete
¿Para qué? Para que la administración pueda autorizarle a usted que ese monto que usted va a declarar al final del año no pague el 1% de los activos. Y si usted no lo hace, entonces ya tiene ese problema. Entonces, ahí ustedes tienen esa parte. Entonces, y al final del proyecto, ustedes también tienen que llenar una planilla para que va dirigida a ustedes, que está basada en esa norma, la 07-2007. Entonces, eso es importante que quizás aquellos que no sé si han trabajado con esa parte, pues lo sepan. Para el sector construcción hay esos formularios especiales, por decirlo así. Ok. Si Indiana o el joven que estaba levantando la mano ahorita, si abran ahorita, pues no hay ningún problema. Me veo que tienen la mano levantada todavía. Muy bien. Entonces, miren, como ya les mencioné, ustedes los proyectos incluso tienen que llevar los proyectos de manera individual. Eso es una de las cosas que establece la norma. O sea, usted tiene que llevar, por cada proyecto, tiene que llevar un control y unos costos individuales. Es lo que establece este mismo artículo 1 de la norma, y tiene que someterlo 120 días antes de iniciar el proyecto. Una vez también cierra el proyecto, tiene que notificarlo a la renta. Y si en el caso, por ejemplo, de los proyectos, cuando se realiza la primera erogación, todas esas cosas, tienen que llevar ese control de eso. Entonces, todas las disposiciones de esta norma también están relacionadas con el título 5 del Código Tributario, como ya mencioné. Entonces, algo importante, o sea, como ustedes ven ahí, todas las empresas, en el artículo B, todas las empresas que se dedican al sector construcción o a la venta de bienes muebles deben llevar un sistema de contabilidad por proyecto, como ya mencioné. O sea, por cada proyecto tienen que llevar simultáneamente un control individual de cada proyecto. O sea, no puede ser en conjunto. Tienen que llevar un control de los costos individuales. Y eso es para fines de su declaración jurada del impuesto sobre la renta a través del IR2 en el caso de las empresas jurídicas. Y debe consolidar todos los datos. Ya. Ahí lo consolida. Pero contablemente tiene que llevar el control individual de cada una de estas empresas. Algo importante que establece la norma, o sea, las empresas constructoras, ustedes que trabajan con los maestros constructores, que trabajan con los ingenieros, como establece el artículo 3 de la norma, o sea, cuando usted contrata un maestro constructor que se encarga de dirigir a los obreros dentro de la obra junto con su ingeniero o las demás personas que se encargan de la obra, ustedes saben que esas personas que son maestros constructores hay que retenerle el 2%. Eso es el impuesto sobre la renta. En el caso de los que son profesionales, no estamos hablando de un maestro constructor, un ajustero, por ejemplo, o un obrero, sino de un ingeniero. En el caso de los ingenieros, en el caso de los agrimensores, en el caso de los arquitectos, estas personas hay que retenerle, esta es la parte del impuesto sobre la renta, el 10% del impuesto sobre la renta por los servicios profesionales. Eso es en caso de que trabajen como independiente, no en relación de dependencia, porque si trabaja en relación de dependencia, pues ya la empresa le paga como empleado. Entonces, algo importante, o sea, en el caso, por ejemplo, de los maestros constructores y de los ajusteros, y se lo voy a leer textualmente para que ustedes vean lo que dice este párrafo número 1 de este artículo número 3 de la norma que estamos viendo. Mire, cuando se trata de maestros constructores, ajusteros, se le entrega una suma de dinero. O sea, esa suma de dinero, usted le paga a una de las personas, y eso se da mucho en construcción. Usted tiene un maestro, pero el maestro tiene una serie de personas que pagan, que son los obreros, los albañiles,
lo que ponen piso, todo ese tipo de cosas. Usted le da un monto para que pague la obra, para que le pague los empleados. Entonces, eso que está bajo la responsabilidad de esa persona dentro de la obra del proyecto, esa persona le paga y usted le retiene el 2% a esa persona. Ese 2% que usted retiene no necesariamente tiene que enviar un comprobante de compra, porque la mayoría no está registrado. Pero para usted poder deducirse ese costo, usted tiene que haber hecho la retención del 2% y haber enviado la retención a través del IR17 y haber pagado para que esos costos se le sumen. Porque si no, entonces no se le va a sumar como tal. Entonces, miren cómo dice el párrafo 2, se lo voy a leer textualmente. Dice, los pagos entregados, los maestros constructores o ajusteros para ser distribuidos entre los trabajadores bajo la dependencia, no requerirán emisión de comprobantes fiscales, sino que dichos pagos se reportarán anualmente a la Dirección General de Impuestos Internos en la declaración del impuesto sobre la renta de forma electrónica, indicando los siguientes datos: nombre, cédula de quienes recibió el pago, la fecha y los montos. Ahora bien, ya no es que usted va a hacer eso todos los meses, porque usted le paga semanal a esas empresas, a esas personas, y usted paga mensual la retención del impuesto sobre la renta, en este caso el 2% a los maestros. Para validar ese costo, si usted no emitió comprobantes fiscales, tiene que haber realizado las retenciones correspondientes y haber pagado la retención del 2% que se paga todos los meses, a más tardar el día 10 de cada mes, a través de un formulario que se llama IR17 o otra retención. Eso es lo que establece la norma para ustedes. Cuando ustedes, por ejemplo, no enviaron, obviamente que si lo enviaron por un comprobante de compras o el maestro constructor está registrado, que es lo ideal, y usted le pagó. El tema muchas veces de eso es que usted le reporta a esa persona, le paga, qué sé yo, 500,000 pesos durante el mes para que le pague al empleado. Por eso 500,000 pesos no son del maestro, porque el maestro de eso le quedan tal vez 50 o 70 porque tiene que pagar a todos los empleados. Entonces, a veces se le crea una situación a esa persona que no se ganó ese dinero, pues usted se lo reportó a través del 606, a través de los comprobantes de compra. Entonces, lo ideal es que sigan lo que establece la norma para no causarle a veces un problema al contribuyente, en este caso a quien ustedes le pagan. Entonces, miren cómo dice ahí, los pagos referidos en el párrafo anterior, lo que estamos mencionando en este artículo, no requerirán comprobantes fiscales debido a la que yo le acabo de explicar, que ya usted se valide ese gasto con la retención que usted hizo del 2% y que lo envió a través del pago a través del IR17, siempre y cuando lo haga así, porque si no lo hace así, entonces no se lo van a admitir. No se lo van a admitir porque no está sustentado, solamente así se lo va a admitir la administración tributaria como un gasto o como un costo que va a formar parte de ese bien que usted va a construir. Algo importante también, en el caso de los maestros constructores y los obreros, estas personas solamente están sujetas al 2%, no pagan ITEVIS. O sea, como dice ahí en el párrafo 4, el trabajo realizado por los obreros, maestros constructores de obras o ajusteros no están sujetos al pago del ITEVIS. El ingeniero sigue, el agrimensor también, pero en el caso específico de esas personas no están sujetos al pago del impuesto del 18% del ITEVIS. Entonces vamos ahí ahora al artículo 4 que mencionamos. Miren, esta es la base principal de la aplicación del ITEVIS para las empresas del sector construcción. Cuando realizan obras basadas en lo que dice el artículo 4 y el artículo 304 del Código Tributario. O sea, hay dos modalidades para que se te aplique la base del 10%. Como ustedes pueden ver ahí, la base para la aplicación del ITEVIS, no así de renta, sino del ITEVIS, es el 10% del total de la obra. Por ejemplo, usted está construyendo una obra por $1,000,000 de pesos, un apartamentico, vamos a decirlo así. La base del ITEVIS no es el 1,000,000.
La base es el 10% y a ese 10% usted le aplica el 18% siempre y cuando usted realice la obra sobre la base de todo incluido. Es decir, que usted va a incluir los materiales, los equipos de construcción. Todo eso que forma parte, usted le dice, mira, construyeme una casa, lo único que tú haces es pagar. Al final el ingeniero, la empresa te va a entregar una casa. O sea, usted cubre todo, usted hace todo. O sea, es un contrato todo incluido. Entonces, eso aplica para los contratistas o subcontratistas. Como dice ahí, la facturación del 18, ustedes saben que no es un 16, sino un 18, se aplicará sobre el 10% del total del trabajo facturado. En el caso de la persona física, recuérdense, se le retiene 100% del ITEVIS. En el caso de que usted le dé un servicio de construcción a otra empresa jurídica, esa empresa jurídica a usted le va a retener, cuando le pague, el 30% del ITEVIS facturado. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Eso es cuando se trata de contrato todo incluido, que incluye, como dice ahí, materiales, equipos o piezas de construcción. O sea, usted, por ejemplo, en el Estado, que se da mucha frecuencia, el Estado contrata para que le hagan un proyecto habitacional. Entonces, el Estado te va pagando por cubicaciones. Esa cubicación que te va pagando el Estado, pues cada vez que te hace una cubicación, la base del ITEVIS es el 10% de ese monto de esa cubicación, y a ese 10% se le aplica el 18%. Y a eso el Estado te retiene el 30% del ITEVIS más el 5% del impuesto sobre la renta. Algo importante también, que si usted se incluye en la facturación electrónica, recuérdense que según lo que establece la ley, aprobada recientemente, pues las empresas que le dan servicio al Estado y emiten comprobantes fiscales, ya no se le va a tener que retener el 5% del ITEVIS, el 5% del impuesto sobre la renta como proveedor del Estado. Eso es una de las cosas que facilita lo que es uno acogerse a la facturación electrónica. Eso es una de las ventajas que tiene relativamente, aunque el 5% usted no lo pierde, sino que se lo compensa más adelante. Entonces, el párrafo 1 también establece que cuando es la modalidad de ejecución de porcentaje del costo, cada vez que usted factura, pues a ese costo se le aplica el 10%, eso es la base del ITEVIS, a eso se le aplica el 18%. Eso es otra cosa que deben estar, tienen pendientes. Recuérdense que todo estos, es importante que sepan esto, que todo esto tiene que estar sustentado en comprobantes fiscales. Miren algo importante también con relación a la venta de los inmuebles. A veces no se ve, pero deben hacerlo así. Por ejemplo, el párrafo 2 dice lo siguiente, con relación a la venta de los bienes que ustedes construyen. En el contrato deberían tener, a veces no lo tienen, en el contrato que firman con su cliente, el número de comprobante fiscal en el contrato. Miren lo que dice ahí, o la factura, puede ser por fuera, no hay ningún problema. Dice la factura con número de comprobantes fiscales, válida para fines fiscales, originada en la adquisición de materiales para la construcción de la obra por parte de la persona jurídica o persona física que ejecuten dicha obra en la modalidad de contrato por administración, podrán ser consideradas a los fines de documentar el costo del activo por parte del propietario de la obra, siempre que que previamente se notifique el contrato a la DGI, que regula, ¿verdad?, esta modalidad, y que pueda confirmar y verificar la relación de el comprobante. Esto va a servir de sustentos de los costos realmente. Entonces, por aquí menciono más adelante precisamente eso, que cuando se trata del contrato, pues tiene que estar dentro del contrato se puede poner el número de comprobantes fiscales. O sea, eso es lo que establece la norma. Otra cosa importante que dice el artículo 5 de esta norma,
que cuando la empresa constructora incurre en gastos por concepto de adquisición de materiales y servicios necesarios para la realización de la obra, no contemplado en esta norma, el documento utilizado para justificar los gastos de esas personas pudieran ser considerados como comprobantes fiscales válidos. O sea, y eso incluye la persona física o jurídica. Entonces, en el caso de ustedes, que se pueden dedicar a, como ya les mencioné, se dedican a vender bienes inmuebles, el recibo del ingreso, como ustedes ya mencionamos, se debe establecer en el contrato, se debe establecer el número de comprobante fiscal en este punto. Hay 2 o 3 cositas más de la norma. Básicamente esos son los puntos más importantes de esta norma. Entonces, déjenme, antes de... Déjame ver aquí. Okay. Es lo que acabamos de explicar. Lo expliqué directamente de la norma. Entonces, mire, para usted aplicar como base el 10% de los facturados, recuérdese que tiene que ser contrato todo incluido o porcentaje, o de porcentaje, como en el caso de las ubicaciones, y que deben estar sustentados en comprobantes válidos, aprobados por la administración tributaria. O sea, cuando estamos hablando de contrato todo incluido, es que simplemente usted construye, no estamos hablando de dirección técnica. Si usted solamente va a dar dirección técnica o va a prestar sus servicios profesionales, aunque usted sea una constructora, la base del ITEVIS no sería el 10%, sino ahí sería la totalidad, el 100% para fines de aplicar el ITEVIS. Entonces, mire, antes de ir al formulario, la parte que está aquí, déjenme por favor mostrarle, vamos a consultar esta consulta que le mencioné ahorita. Consulta número 10. Las consultas están del año 2021 para acá. Como le dije, pueden encontrar muchísimas consultas ahí con relación a esta norma. Entonces, entre las que yo seleccioné dependiendo de las circunstancias, pero una de las que pensé de antemano discutir con ustedes, es lo que establece esta consulta que se hizo a la DGI. Entonces, mire, esa consulta, la constructora pregunta lo siguiente, para entender el contexto de la pregunta que realiza la empresa constructora. Dice ahí, en atención a su comunicación recibida de fecha tal, mediante la cual consulta si cuando una empresa constructora es contratada para la ejecución de servicios tales como, miren los servicios, trabajos de plomería, estamos hablando de la empresa constructora, trabajo de electricidad, instalaciones diversas, construcciones menores, remodelación, cambio de pieza de baño, montura de puerta, etcétera, siempre utilizando algunos equipos, materiales y diverso personal, se debe aplicar el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, en virtud del artículo 4 de la norma 07-2007, en el entendido de lo que busca este artículo es que si los materiales o piezas sustituidas son suministradas por el contratista, recuérdense, el contratista, se aplica el 10% de la base sobre los materiales o piezas que ya fueron pagados en la compra. Esta dirección general le informa lo siguiente. Entonces, mire, para entender la pregunta, ¿verdad? Estamos hablando de una empresa constructora que está dando estos tipos de servicios. Plomería, remodelación, construcciones menores. Entonces pregunta, mira, el contratista me acaba de suministrar todos los materiales para yo hacer eso. La base de lo que yo voy a facturar en relación al ITEVIS es el 10%. Eso es lo que está preguntando aquí el contratista, el constructor, perdón. Entonces, mire lo que dice la DGI. El suministro y la prestación de servicios de trabajo de plomería, electricidad, instalaciones diversas, construcciones menores, remodelación y cambio de pieza de baño, montura de puerta, realizado por la empresa constructora de la entidad tal,
no corresponde ser facturado con el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS conforme a las disposiciones establecidas en la referida norma, en el artículo 4 de la norma 07/2007, toda vez que no son considerados trabajos de construcción que incluyan materiales, equipos o piezas de construcción, sino una transferencia de un bien o un servicio grabado, por lo que deben aplicarle en este caso la tasa del 18% por el impuesto al ITEVIS sobre el precio total de los servicios prestados y bienes transferidos grabados con el referido impuesto en virtud del artículo 339 del Código Tributario, el artículo 9 que citamos ahorita del Reglamento 9311, igualmente cuando la referida sociedad sea proveedora de los materiales para ser utilizados en obra de construcción, deben aplicar el 18% del ITEVIS sobre el precio total de los bienes grabados con el referido impuesto en virtud de lo que establece la disposición legal. Es decir, que si usted no va a construir todo y le están pagando por todo, la base no es el 10, sino el 100% del ITEVIS para usted aplicar eso. Es decir, así ustedes van a encontrar una serie de consultas que son muy importantes, que ustedes la analicen, la vean, porque le va a responder muchas de las inquietudes que ustedes tienen con relación a la aplicación de la norma 07/2007 para las empresas que están en el sector construcción. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con relación a este punto antes de mostrarles brevemente el formulario. Hola Ernesto, han colocado una pregunta vinculada a esto y dice, si una empresa no constructora realiza remodelaciones y mejoras, ¿esta norma aplica? No, no aplica, porque esta norma es exclusivamente para las empresas que están en el sector construcción. Si usted no tiene la actividad del sector construcción, no puede aplicar la norma. La norma es muy clara. De hecho, cuando inicia, le dice claramente que esta disposición son para las empresas que están en el sector construcción, que tienen esa actividad. O sea que si usted, como es el caso de las empresas que dan servicios colaterales al sector construcción, las empresas que se encargan de, por ejemplo, instalar las ventanas, las puertas, esas empresas, aunque dan un servicio colateral al sector construcción, no son constructoras y no le aplica esta norma. ¿Por qué? Porque esta norma es exclusiva para las empresas que están en el sector construcción. La misma norma lo especifica y lo deja claro de que todas las empresas que se dedican a la construcción y o venta de inmuebles, o sea, esto es para el sector construcción primario, no secundario. Como ya mencionamos, hay empresas que dan servicio que es colateral al servicio de la constructora, el herrero, por ejemplo, empresa de herrería. O sea, esas empresas dan servicio, pero es un servicio colateral y esas empresas no facturan con esta norma. Tienen que facturar por el 18% por el servicio o el bien que venden, totalmente, no una porción. ¿Hay alguna otra pregunta? Karina. Podemos continuar en esto. Perfecto, muy bien. Entonces, miren, en el caso de las empresas constructoras, hay una sección en el formulario IT1 para facilitar el cumplimiento de esta aplicación de la norma. A partir del año 2018, cuando se modifica este formulario, se incluyó esta sesión, que es la sesión número 8 del anexo A del formulario IT1, para así facilitar el cumplimiento de él. Entonces, si ustedes bajan, por ejemplo, el formulario IT1, vamos a bajar. Se van por herramientas, por ejemplo, para aquellos que no están muy familiarizados con esta parte. Se van a herramientas, declaraciones, ITEVIS, y buscan la versión que corresponde.
En este caso, la última versión es la del 2020. Hay un instructivo también. Entonces ahí ustedes pueden ver el formulario IT1. El formulario IT1 tiene un anexo B. Anexo A, perdón. Entonces aquí, en esa sesión número 8, es la número 6, perdón. La sesión número 6, aquí está la parte que corresponde a esa norma. Por ejemplo, si usted tiene un proyecto, vamos a suponer, y facturó, vamos a suponer, 10 millones de pesos. La base no son los 10 millones. Si ustedes observan ahí, es el 10%. Eso es cuando está incluido la dirección técnica de todo incluido. No es la dirección técnica por servicios profesionales e intelectuales, sino de todo, a lo que se refiere la norma aquí. Entonces, automáticamente, la base no llega a ser los 10 millones de ese pago que usted recibió, sino el 10% de esos 10 millones. Entonces, aquí en el IT1, ustedes van a ver que hay una parte que corresponde automáticamente, te cae aquí, que te dice, mira, de esos 10 millones, la base no es el 100%, sino 9 millones. Entonces, esos 9 millones que no están sujetos a la aplicación del ITEVIS. ¿Por qué? Porque la base no son los 10 millones, sino que la base es simplemente el millón, que es el 10% de esos 10 millones. Entonces, eso facilita, ¿verdad?, la presentación. Ahora bien, si ustedes observan, ahí están la modalidad, dos modalidades, ¿verdad? Y está el contrato todo incluido. Cuando es asesoría o cuando es honorario, miren que aquí no hay porcentaje. Si son honorarios solamente, el honorario es el 100%. O sea, el honorario son el 10%. Vamos a suponer 10 millones. Entonces ya ahí, por ejemplo, cuando usted va aquí al IT1, pero, su monto mayor. Vamos a poner. Aquí ya ustedes ven que va bajando. O sea, en vez de 9, la base van a ser ahora 2 millones de pesos. Y esos 8 solamente son los que no van a estar sujetos a la aplicación del 100% del ITEVIS, sino que están, vamos a decir, no forman parte de la base. Entonces, el formulario IT1 facilita esa parte que anteriormente no la tenía. Aquí un 100% en esas dos casillas, cuando se cumple con la modalidad que establece la norma, la base va a ser el 10% del total facturado o del total del contrato de construcción que usted está realizando. Entonces, eso es parte de lo que se incluyó en este formulario IT1. Entonces, volviendo de nuevo acá, según la norma, recuérdense, volviendo de nuevo, y Toribio está levantando la mano. Sí. Señora Raiza, ¿puede abrir su micrófono? Señora Raiza, ¿puede abrir su micrófono? Inténtelo nuevamente. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí. Ok. Maestro, yo le quisiera hacer una pregunta. Yo trabajo en una oficina de ingenieros y, por ejemplo, también donde yo trabajo, tienen un negocio de fabricar tableros. Entonces, yo quiero saber cómo te reporta esa venta en el IT1, porque veo que la venta de construcción, o sea, las publicaciones y eso, que se le hace al gobierno, veo que se presentan diferentes. Entonces, como, por ejemplo, yo tengo una venta de que hago una cubicación y tengo una venta de los tableros, entonces, ¿cómo yo la presentaría en el IT1?
Ok, muy bien, buena pregunta. Mira, si tú observas, estas partes son para las operaciones propiamente de la constructora que tienen que ver con lo que establece la norma 07-2007. O sea, en el caso de las ubicaciones o en el caso de los contratos administrativos que incluyen materiales, que incluyen piezas y equipos, porque tú vas a construir una carretera o vas a hacer un edificio que te contrató el Estado y te pagan por ubicaciones, esas ventas van aquí. Ahora, la venta de los tableros que tú ejecutaste, que tú realizaste, no se coloca aquí, sino que va a ser una operación que tú vienes reportando como cualquier otra por aquí arriba. ¿Por qué? Porque esa venta no es como una venta que no cae dentro de la aplicación de lo que establece la norma 07-2007. Porque si tú observas aquí, ahí hay 3 casillas. Dirección técnica, contrato de administración y asesoría de honorarios. Entonces, como tú estás vendiendo, si tú estás vendiendo tablero, que es, vamos a decir, un componente de la constructora que vende tableros, pero que esos tableros no van a formar parte del, vamos a decirlo así, tú lo vendes independiente del costo de la construcción, pues como dice bien la norma, eso se ve como una venta y está sujeto al 100% del pago del ITEVIS, que era lo que leímos en la consulta. La consulta decía que siempre y cuando la constructora venda otros materiales, esos materiales están sujetos al 100% del ITEVIS, porque recuérdate que lo que está sujeto a la base de la aplicación del 10% es eso que está ahí en la norma. Cuando tú principalmente realizas un contrato y ese contrato es de todo incluido o es un contrato de administración o es un contrato por porcentaje de terminación de la obra. Entonces, en el caso de esas ventas que tú realizas que no son del contrato, esas son ventas que tú la colocas por aquí, una venta cualquiera. Además de que esa parte, pues, tú la puedes colocar aquí. Pero para fines de la base, eso tú tienes que solamente reportar la parte que corresponde a la operación. Aquí, recuérdense que esto es informativo y esta parte aquí es para nosotros determinar cuál es la base a la que tú le vas a aplicar el 10% del ITEVIS. No sé si te pude aclarar la respuesta o la pregunta, lo inquietó. Perfecto, Ernesto. Hay algunas preguntas en el chat. Por si usted quiere leer algunas ahora o las dejamos para el final. Ok, vamos a seguir viendo ahí. Voy a por lo menos terminar esto. Solamente enfatizar esta parte. Y sigo con el tema de la inquietud que expresaba. Entonces, recuérdense, cuando se trata de contratista o subcontratista, la base para la aplicación del ITEVIS, si son contratos de todo incluido o de porcentaje de ejecución, ese contrato que incluye equipo, que incluye piezas, materiales, y usted entrega una obra, usted entrega una carretera, usted entrega una presa, usted entrega un edificio, la base del ITEVIS es el 10%. Y cuando se trata de personas físicas que realizan la obra, si un ingeniero, para fines del ITEVIS, se le retiene el 100% del ITEVIS. Si es una empresa jurídica, a esa empresa jurídica se le retiene el 30% del ITEVIS. Si es una empresa, una persona física, pues además del 18% del ITEVIS se le retiene el 10% del impuesto sobre la renta, y si es una empresa jurídica, además del 30% del ITEVIS, se le retiene el 5% como proveedora del Estado. Entonces, eso es en la modalidad a la que se refiere la norma de contrato todo incluido. O sea, cuando es contrato todo incluido, pues la obra, el costo de la obra es al que se le aplica el monto del ITEVIS, ¿verdad? La base para determinar eso, ya sea contrato de construcción o porcentaje de terminación, que son las dos modalidades que establece el Código Tributario, el artículo 304, y que se establece también en la norma que estamos tratando. Vuelvo a enfatizo, ya eso lo acabo de explicar y lo hemos estado discutiendo. Si es una persona física, se le retiene el 100% del ITEVIS más el 10%. Si es una persona jurídica, se le retiene del pago que le realizan a ustedes,
se le retiene el 30% del ITEVIS. Entonces, esa es la parte que corresponde a la retención. En el caso de los obreros, enfatizando, en el caso de los maestros constructores y obreros, recuérdense que no están sujetos al pago de ITEVIS. Sí están sujetos a la retención del 2%, pero no así del pago del ITEVIS. Están exentos del pago del ITEVIS. Solamente se les retiene el 2% si son los maestros constructores, ajusteros, si son ingenieros que dan el servicio de construcción, recuérdense que están sujetos al 10%, ingenieros, agrimensores, arquitectos y cualquier otro profesional que da el servicio está sujeto a la retención del 100% en el caso de entonces, recuérdense que en el caso de los trabajadores se tiene que retener el 2% y no importa si son documentados o no. Esto es importante, ¿no? O sea, es importante que ustedes tengan eso presente porque ustedes saben que en el sector construcción hay muchos extranjeros. De hecho, la mano extranjera en muchos casos es mayor a la mano de los residentes legales en el país. Entonces, no importa si la persona que da servicio, si es una persona documentada o indocumentada, tiene que retenerse el 2% o el 10% del pago bruto, dependiendo de lo que sea. Entonces, enfatizando lo que mencionaba al inicio, que para gozar de la exención del pago de los activos, es importante que ustedes pues sometan esos proyectos a la administración tributaria. Lo pueden hacer a través de la administración, pero ustedes saben que eso lo maneja la sede realmente, para que esos costos que usted va a estimar de ese proyecto y el tiempo de ejecución del mismo puedan ser considerados para fines de que usted no tenga que pagar el 1% del costo que usted va a incurrir o que incurrió específicamente en ese proyecto. Entonces, cuando se tratan también de proyectos estatales, entonces usted puede solicitar la exención del pago de los activos y eso se hace normalmente al final del periodo fiscal donde usted va a presentar o en función del avance en la ejecución de la obra que usted está realizando o del proyecto. Entonces, todos esos proyectos, recuérdense que tienen que estar registrados en la administración tributaria, que deben tener su contrato registrado en la DGI para que se eviten situaciones. Entonces, recuérdense que para acogerse la norma, en el caso de los proyectos que ustedes van a someter, en ese formulario que le mencioné ahorita, usted tiene que especificar la fecha de inicio del proyecto, la fecha de terminación del proyecto, debe especificar si el proyecto usted lo va a ejecutar con propio o si lo va a ejecutar a través de otra compañía, sus contratistas, debe describir el proyecto, cuántos los métodos de construcción, las áreas comunes, todo tiene que someter. La ubicación, el costo estimado, cuál es el objetivo del proyecto, si es para construir para vender, si es para alquilar o cualquier otro uso. Debe especificarlo en ese sometimiento del proyecto que usted hace al área correspondiente a la administración tributaria. Tiene que demostrar, o mejor dicho, suministrar todos los detalles de la obra. También tiene que entregar copia del contrato entre las partes, donde se especifique a qué parte de la norma usted se va a acoger, dependiendo de la modalidad, si es por un contrato de administración o si es por un porcentaje todo incluido. Entonces, antes de pasar a esta parte, vamos a responder alguna preguntita, antes de pasar a la otra parte. Perfecto, Ernesto. Tengo una pregunta de Marlene que dice, ¿en cuál casilla del IR2 se coloca la retención del 2% de los ajusteros realizada en el IR17? Ok, recuérdense que esa retención es un costo para ustedes. Entonces, en el anexo B, la parte que tiene que ver con gastos por suministro o trabajo profesionales, en esa parte es que se coloca ese gasto, que es la retención que tú le haces a esa persona. La retención que tú le haces a esa persona para ti es un costo, recuérdate que esa retención es a él. Él es el que se lo va a deducir porque eso es un pago a cuenta. En el caso suyo, en el caso de la empresa, ustedes saben que en el anexo B, usted tiene la sección que tiene que ver con trabajo, suministro,
en mantenimiento. Entonces en esa casilla van todos esos gastos que usted ha realizado con el pago a esos maestros constructores. O en el caso de los ingenieros, por honorarios profesionales. Eso usted lo tiene, lo justifica con el IR-17 o con los comprobantes que usted remitió a través del 606. Pero en el anexo en el anexo B es que van todos esos gastos que usted incurrió. Esa retención, recuérdese que usted se retiene para pagar al Estado, pero ya usted pagó la totalidad. O sea, usted paga, te queda con el 2% para entregarlo al Estado, pero eso usted lo coloca en el anexo B. Seguimos, Karina. Sí, Ernesto, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. Dice Marlene, y si solo lleva una iguala y la constructora no tiene oficina, son SRL y concursan en obra del Estado, ¿cómo se llevan ese control de los proyectos si uno solo recibe facturas y reporta? Bueno, se supone que si tú eres un subcontratista y el proyecto no es tuyo, a ti el subcontratista o el contratado te está pagando por tus honorarios profesionales. Tú no eres el que está ejecutando la obra porque tú no tienes un contrato. Entonces ahora cuando tú tienes el contrato y eres el que tiene el control de ese proyecto se supone que tú debiste haber hecho lo que acabamos de indicar, que tú tienes que someter, como establece esa norma, tienen que someter ese proyecto a través del formulario y con toda la documentación necesaria. Ahora, si a ti te subcontrataron básicamente para una dirección técnica, es diferente porque tú lo que estás ejecutando, lo que esa empresa contrató con el Estado. Entonces la obra no es tuya, porque el contrato tú tienes un subcontrato. Ahora, si tú tienes un subcontrato y ese subcontrato, el contratista te va a ti pagar la obra total, esa obra entonces tú la puedes ejecutar basado en la norma, pero tú lo que le va a entregar a ese contratista que te está subcontratando es una obra a él. En ese sentido, o sea, que tendría que llevar el control que hemos establecido, que establece la norma y que hemos estado explicando. Hay que estar bien claro. Si se trata de lo que cumple con lo que dice el artículo 4 de la norma, si es un contrato todo incluido, si es un contrato por ejecución o por porcentaje de terminación, si es así, tienes que someter tu proyecto y hacer lo que acabamos de explicar. Pero si es que solamente te están contratando para pagar, dirigir la obra en ese sentido, y la misma empresa constructora te compra todos los materiales, que tú no compras materiales, sino que tú lo que haces es que ella te compra los materiales, como explicamos, y tú ejecutas, ahí realmente la base es el 100% de lo que tú le vas a facturar a esa empresa. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es dándole una dirección técnica. Tú no compras los materiales, tú no incurriste en el costo o en el gasto de adquirir los equipos, de adquirir los materiales y hacer una obra. Tú simplemente estás subcontratada como para dirigir la obra, porque la obra, quien paga y compra todos los materiales, todas las piezas, todos los equipos, es la empresa que te contrató. Perfecto, nos pregunta Paola, si una constructora gana una licitación para construir una obra y a la vez esa constructora tiene otros proyectos que no son del Estado, ¿la misma debe llenar el formulario de la DGI para registrar ese contrato de dicha licitación? Claro, porque son proyectos diferentes. El Estado es un cliente tuyo, igual como lo es el sector privado. El Estado te contrató para hacer un edificio, pero el sector privado también te contrató para tú hacerle un proyecto de una nave industrial, por ejemplo. Entonces tienes que registrar los dos proyectos, porque ambos proyectos son activos de categoría 1 y en ambos casos las empresas te van a pagar, ya sea el Estado, ya sea la empresa privada, te va a pagar para que tú le entregues un edificio o le entregues una nave industrial. En ambos casos tienes que registrarlo porque son proyectos diferentes de activos que tú vas a construir para entregar. Si es en el caso de que te contrato, porque si es en el caso de que tú vas a construir para tú vender, por eso es que en el formulario, en los datos que te piden, te dice cuál es el objetivo del proyecto. Si es un proyecto para venta, alquiler o cualquier otro uso, o es simplemente para tú ejecutar y entregar un producto a una empresa que te contrató. Entonces, todo eso tú tienes que especificarlo cuando tú sometes tu proyecto. Bien,
Nos preguntan, ¿por qué vía se reportan los demás datos exigidos por ese artículo? Cédula, fecha, monto pagado. Bueno, si se refiere a esa parte, es como cuando leíamos ahorita, tiene que llevar ese control cuando tú haces la retención del 2%, si a eso que se refiere, y tú haces el pago a través del IR17. Todos los gastos, recuérdese que tienen que estar enviados a través del 606 y tienen que estar sustentados en comprobantes fiscales. A excepción de lo que establece la norma con relación a los maestros constructores, que no necesariamente, eso no quiere decir que no puedan emitir comprobantes, porque hay maestros constructores, que es lo ideal, que usted le puede exigir que le den un comprobante fiscal, pero recuérdense que era lo que le decía. O sea, un maestro constructor no lleva normalmente una contabilidad organizada, y si tú un maestro constructor, tú le pagas que 3, 4, 5 millones de pesos, pero de esos 4 o 5 millones de pesos tú sabes que no es de él, porque le va a pagar a los empleados. Y esos empleados no tienen forma como reportar, ni llevar control. Por eso es que la norma dice, bueno, tú justifiques ese gasto cuando tú retienes y pagas a través del IR17. Entonces, los demás gastos tienen siempre que estar enviados a través de los formatos de, en este caso, de compras, y todos tus gastos tienen que estar sustentados en comprobantes fiscales y tú los remites mensualmente a más tardar el día 15 de cada mes a través del 606, en este caso. O sea que los gastos que no están sustentados a través del IR17 por la retención tienen que estar remitidos a través del 606. Pero recuérdense que las retenciones que usted hace en el IR17 pueden estar ahí, y también usted tiene que exigir comprobante fiscal y remitirlo. Solamente estoy especificando en el caso de los maestros constructores, porque al ingeniero que usted le paga, también usted le retiene el 10% y lo remite por el IR17. Pero ese ingeniero, usted reporta con un comprobante que usted le exige, o como proveedor informal, en dado caso, si lo de compra, perdón, porque debería estar formal. Entonces, todo va a depender. Pero todos los gastos tienen que estar sustentados en comprobantes fiscales válidos y tienen que estar remitidos a través del 606 para que se eviten situaciones. Los demás gastos usted puede sustentarlo a través de los pagos que usted le hace a esas personas y la retención que usted le hizo y pagó al Estado. Por eso es que la norma en ese sentido no necesariamente exige que se emita comprobantes fiscales, por lo que acabo de explicar. El sentido de la norma, el espíritu de la norma, es más o menos como entender esa forma en que se realizan estos trabajos en el sector construcción y no causarle un problema a una persona que tú sabes que no se ganó realmente 3 millones de pesos, que al final lo que se ganó fueron 500,000 pesos en ese sentido. O sea, por mencionar algo. Bien, nos pregunta Abraham, ¿cuál sería el procedimiento para determinar la base imponible para el ITEVIS si el contratista solo está encargado de una parte de la obra, que incluye los materiales, mano de obra y equipo? Por ejemplo, solamente las puertas. 100% ahí la base es el 100%, y es lo que leíamos en la consulta. O sea, en la base es el 100%, porque ese contratista lo que está entregando son puertas, está entregando ventanas, y esto está sujeto 100% al ITEVIS. No está en la modalidad de todo incluido de porcentaje. Si no está en la modalidad que establece el artículo 4 del Código Tributario, entonces la base nunca va a ser el 10%, la base va a ser el 100% de lo que usted factura, no el 10% de los facturados, como es el caso de lo que establece la norma. En dado caso, en esa situación, obligatoriamente el 100% sería la base del ITEVIS, no el 10% para aplicarle el 18%. Hay muchas consultas con relación a esa parte, o sea que como ustedes saben que ya el tiempo se nos está agotando, hay bastante consultas, ustedes la van a buscando al pasito por mes y van a encontrar muchísimas consultas con relación al tema de la norma 07-2007 y que responde de manera más tranquila en lo que yo le estoy explicando con relación a las inquietudes que ustedes tienen. Entonces, miren, antes de seguir respondiendo otra preguntita más, permítame por favor terminar con esta parte ya. Recuérdense que las empresas constructoras, como cualquier otra empresa, también pagan lo que es un anticipo, que es un tema que muchas veces se ha discutido y que recientemente salió incluso a la prensa de por qué no se elimina el pago del anticipo. Bueno, eso está establecido realmente en la ley, el Código Tributario, el artículo 3
314 del Código Tributario. Entonces, ¿el anticipo qué es? El anticipo es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta que usted liquidó el año anterior. Eso es el anticipo. Entonces, ese anticipo que usted paga, usted se lo va a poder compensar al año siguiente del pago de esa declaración. Por ejemplo, si usted pagó impuestos sobre la renta en el año 2022 y tenía fecha de cierre el 31 de diciembre, ustedes saben que usted pagó un impuesto sobre la renta. Y de ese impuesto sobre la renta también usted iba a pagar un anticipo que se te genera en 12 cuotas para los siguientes meses. Los anticipos, si usted tiene fecha de cierre el 31 de diciembre, usted presenta en abril y el anticipo se te genera de mayo de este año hasta abril del siguiente año. Entonces usted paga ese anticipo con relación a eso en función de su declaración. Entonces, miren, el anticipo casi siempre se va a pagar. Digo casi siempre porque la única forma que usted no pague es si usted no tuvo ingreso. Pero si usted tuvo ingreso, aunque usted estuvo por debajo de la exención de la tasa efectiva de tributación, usted va a pagar. Por ejemplo, la tasa efectiva de tributación no es más que el porcentaje de impuestos que usted paga en función de sus ingresos. O sea, yo pagué 10 pesos, eso lo divido en el total del ingreso, y si esa tasa está por encima del 1.5%, entonces yo pago sobre la cuota de 12 cuotas iguales por el impuesto liquidado. Pero si yo estoy por debajo del 1.5%, entonces yo pago el anticipo del 1.5% como mínimo del ingreso total bruto declarado de ese periodo. En el caso de las empresas jurídicas y en el caso de los negocios de único dueño o sucesiones indivisas, de esa forma se calcula. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Por ejemplo, si usted, por ejemplo, era una persona física y usted obtuvo impuesto liquidado y te da una tasa efectiva por encima del 1.5, el ITEVIS, o perdón, el impuesto sobre la renta, usted lo paga en 12 cuotas de ese impuesto liquidado. Es decir, usted tiene ingresos de 10 millones. El impuesto liquidado fue 2 millones de los beneficios, 290,000. Eso te da, cuando tú divides los 290,000 entre 10 millones, te da una tasa de 2.9%, por encima del 1.10. Entonces, el anticipo tú lo vas a pagar en 12 cuotas de ese impuesto liquidado, en 12 cuotas iguales. Entonces, divide los 290 entre 12 y todos los meses, a partir de mayo, si tiene fecha de cierre 31 de diciembre, o anticipo se pagan los 15 de cada mes, usted va a pagar 24.166.67. Eso que usted paga ahora se lo puede deducir en el siguiente declaración. No es que usted no lo va a deducir. Ahora, si usted estuvo por debajo del 1.5%, por ejemplo, usted se ganó 15 millones de pesos, el impuesto liquidado fueron 150,000. Cuando tú divides los 150,000 entre 15 millones, te da una tasa de efectiva de tributación inferior al 1.5. Entonces, en este caso, el anticipo que usted va a pagar no va a ser sobre el impuesto liquidado, sino que usted va a aplicar el 1.5 a los 15 millones y eso lo divide y ese sería el impuesto que usted va a pagar entre 12. O sea que no va a ser sobre el impuesto liquidado, sino sobre la base del 1% del impuesto bruto, como establece el artículo 314 del Código Tributario. En el caso de las personas físicas, por ejemplo, pagan 3 anticipos, no 12, y se pagan de la siguiente forma: un 50% que se paga en el mes de junio, el 30 de junio de este mes, por ejemplo, un 30% que se paga el 30 de septiembre y un 20% que se paga el último día del mes de diciembre o a principio del año siguiente, un 20%. Entonces así se liquida el anticipo en el caso de la persona física del impuesto liquidado. En el caso de la persona física, igualmente la persona jurídica, las retenciones que te hacen del 10% es deducible de este impuesto. Entonces, para fines del anticipo, si usted liquidó 10 y le habían retenido, vamos a suponer 5, el anticipo se le va a generar no por los 10, porque ya usted había hecho un pago a cuenta, sino se le va a generar por los 5. O sea, como no hay mucho tiempo, no podemos poner ejemplos ni nada por el estilo. Entonces, como ya mencioné, el anticipo en el caso de la persona jurídica se pagan más tardar el día 15 de cada mes. Se pagan por la vía que ya ustedes conocen. Entonces, mire, todo lo que usted y yo hemos visto
en parte está aquí en la página de la DGI por las link que yo le mostré que podemos verificar. Pero también ustedes tienen aquí en publicaciones una parte que dice biblioteca, y ahí ustedes se van a donde dice biblioteca, buscan contribuyentes y conocen, tienen informaciones con relación a los puntos que nosotros hemos tratado. Entonces, básicamente, eso era lo que nosotros íbamos a tratar con ustedes. Ustedes saben que el tiempo es muy limitado para tratar estos temas. Uno lo